Pero aquí, buen día. Buenas tardes, Joel, Joana y Víctor. Bienvenidos a esta entrevista que les haremos el día de hoy. Les comparto que estaremos entrevistándoles la maestra Mónica Mendoza de la Unidad de Comunicación Social, es titular de esta unidad, la maestra Mayra López, quien es nuestra directora jurídico-consultiva, y su servidora Karina Vaquera. Antes de continuar, me gustaría saber si me están escuchando porque se me congelaron a mí en la imagen Mayra y Mónica. Sí, la escuchamos muy bien, consejera. Buenas tardes. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Magnífico. Es que acá se me congeló la imagen. Entonces, bienvenidos, Joana, Joel y Víctor. Estaremos, como ya les presenté, a mis compañeras entrevistadoras, Karina Vaquera, su servidora, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. La entrevista tiene una duración de 20 minutos. Les haremos preguntas en 3 rondas. La pregunta en cada ronda es la misma para los 3. Nosotros les indicaremos el momento en el que cada uno tendrá que responder. Les pedimos que sean muy concretos, concreta, que nos hablen de los hechos y de cómo resolvieron estas experiencias en el ámbito laboral en el que ustedes se han desempeñado, no exclusivamente si es electoral, sino en algún otro ámbito, con ejemplos muy precisos que nos dejen y nos permitan dar cuenta de cómo es que ustedes han reaccionado ante las circunstancias que nosotros les vamos a preguntar, por favor, y que sean también respetuosos del tiempo para que todos ustedes estén, como dice la maestra Mayra, siempre en equidad de tiempo. La primera pregunta que yo les haría en la primera ronda es que por favor ustedes nos indiquen cómo es que se autoevalúan. ¿Cómo es la autoevaluación que ustedes hacen respecto de los resultados que han obtenido en su ámbito laboral de alguna tarea muy concreta y muy específica? Denos un ejemplo y díganos cómo es que han autoevaluado ustedes a sí mismos. Joana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Respecto a la evaluación, voy a comentar en relación al trabajo desarrollado como supervisora electoral. Esto en función de que hay un tiempo establecido y unas metas cuantitativas en términos de cantidad de ciudadanos que había que visitar y bueno, la coordinación también ahí del equipo. Entonces, creo que en función de eso, la autoevaluación que ejercí en su momento tenía que ver con la cantidad, sí, pero también a una autoevaluación cualitativa, ¿no? O sea, en términos de acompañamiento hacia el equipo de trabajo y escuchar sobre todo, por un lado, lo que ameritaba por parte de la vocalía de capacitación y de organización, es decir, escuchar la retroalimentación, porque creo que es muy importante, pero por el otro lado también escuchar al equipo de trabajo, ¿no? O sea, entre las necesidades, entre las ansiedades, entre esas inquietudes, creo que eso es parte de la evaluación cualitativa que me parece es necesaria también implementar durante algún proceso laboral. Y bueno, por el otro, pues en términos de lo cuantitativo, no los alcances de las metas y de los objetivos establecidos. Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias, Joana. También comentarles que si bajamos la mirada, las estamos escuchando, pero hacemos anotaciones. Joel. Gracias. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a las directoras, a mi compañera y a mi compañera. ¿Cómo me autoevaluaría, sobre todo en un tema muy importante que fue, estaba en un área del servicio público, tocó despedir a mucha gente. Previamente habían designado a una persona para que se encargara de despedirlos. Pues no dio los resultados y me designaron. Fue una cuestión muy complicada porque no es fácil despedir a la gente, sobre todo por las repercusiones legales que trae. Eran 76 empleados que tenían que dejar su empleo y no querían demandas el director. Entonces lo que hice fue dialogar con ellos de una manera muy simple, sencilla, centrado en la razón y siempre basada en la legalidad. No fue nada sencillo porque pues obviamente todos querían refrendar y seguir laborando. Al final de cuentas,
pues de los 76 solo uno demandó y los otros llegamos a un buen acuerdo. Mediante el diálogo se les finiquitó conforme a la ley y no hubo el mayor problema. Decir que me autovaleo excelente pues sería algo así como soberbia, pero yo lo dejaría en una evaluación bastante aceptable, porque no es fácil despedir a la gente. Gracias. Gracias, Joel, por tu respuesta. Víctor, te escuchamos. Hola, buenas tardes, compañeros de entrevista y consejeros que nos atienden para este grupo. He de comentar que desde 2012 he tenido algún cargo de vocalía en mi municipio. Cuando me ha tocado la titularidad de la vocalía ejecutiva, considero que hay algunos apartados relevantes que el primer día que tomamos protesta debemos de cumplir. Y uno de ellos tiene que ver con la entrega de la oficina, cuando la recibimos, pero también cuando entregamos todos los recursos, ¿no? Los recursos materiales que generalmente nos implica trasladarnos a la bodega del instituto y dar cuenta de todos y cada uno de ellos que se han recibido. Ese es un apartado en el cual es necesario autoevaluarlos porque debemos de hacer un uso adecuado, pero más aún debemos de entregar la totalidad de los bienes en buen estado, conservados y indudablemente que funcione. Pero también hay otro apartado que me ha tocado al concluir con la sesión ininterrumpida de cómputo y declarada y entregada la constancia de mayoría a la planilla, que así se determinó por mayoría de votos. Lo que toca a la presidencia del Consejo es integrar el expediente y remitirlo dentro de los plazos que nos señala el código. Y para este apartado, pues es necesario identificar nosotros cómo se integra el expediente. Pareciera ser una obviedad, pero también es importante hacer el conocimiento que a veces no depende del Consejo que no obre en archivo algún acta o algún documento que forma parte del expediente y que debemos de nosotros acreditar mediante acta circunstanciada por qué no se recibió o en su caso la ilegibilidad de dicho documento. Me ha tocado que nos citan a varios consejos municipales o distritales para hacer entrega del expediente de cómputo en las oficinas del instituto. Y entonces, en la medida que uno atiende la actividad, primero señalamos qué es lo que tengo que hacer, bajo qué lineamientos lo tengo que hacer, lo tengo que entregar en digital y en físico, y debe de cumplir con un orden, con una nomenclatura en específico. Hay que hacerlo en tiempo y forma. Para no dilatar un poco más, creo que estas son las formas en que en estos últimos 4 procesos me he podido autoevaluar, es decir, cuáles son las actividades que nos han determinado y en qué grado nosotros las cumplimos. Bajo una escala la podemos hacer de manera suficiente y bueno. Víctor, gracias. Les pedimos que estén muy atentos al tiempo para que no les interrumpamos. Es muy penoso interrumpirles. Entonces, consideren el tiempo, por favor, para que en estos 2-3 minutos puedan darnos oportunidad de conocer esto y no les tengamos que interrumpir. Muchas gracias. Maestra Mónica, adelante. Gracias, consejera. Hola, Mayra. Buenos días, tardes a todos. El procedimiento será el mismo. Haré una pregunta, la misma para todos, y les voy a ir dando la palabra para que vayan respondiendo, por favor. Como recomendó la consejera, les pido atiendan la cuestión del tiempo y también que hablen de su experiencia específicamente laboral, por favor. Y la pregunta es si en alguno de sus trabajos ha existido normatividad con la que no hayan estado de acuerdo y qué hicieron al respecto. Por favor, ¿me puedes dar tu respuesta, Víctor? Hola. En mi caso no ha existido esta situación. Siempre que yo ocupo algún cargo en el servicio público o en la iniciativa privada por mi perfil, siempre me queda claro que debemos de cumplir normas básicas. Ejemplo, en un cargo debo de cumplir con un reglamento de trabajo, una entrada y una salida. Generalmente se los asignan recursos y esos recursos son única y exclusivamente para uso de la oficina o para el cargo que tenemos. Entonces, en este apartado, no me ha costado cumplir con las normas
Cuando he trabajado en el instituto, en el ámbito electoral, siempre tenemos claro cuáles son los procedimientos. Cuando realizamos la integración de grupos de trabajo para hacer el recuento de más de 20 y tantas casillas en nuestro consejo municipal, tenemos claro cuál es la normativa que debemos de seguir, el procedimiento que está ahí. Entonces, una vez con esa claridad, lo único que nos toca como servidores públicos es ejecutarlo, adecuándonos a estos principios, legalidad e imparcialidad, entendiendo como la imparcialidad, no afectar el debido proceso y más que nada hacer lo que nos dice el código, el reglamento. Sería todo. Muchas gracias, Víctor. ¿Nos puedes compartir, por favor, tu respuesta, Joana? Sí, claro. Quisiera compartirles en relación al trabajo que he realizado en organización de la sociedad civil, y ha habido normas que no necesariamente pues terminan siendo, se pueden acoplar a las necesidades del trabajo. Por ejemplo, yo he trabajado con mujeres en situación de violencia. Eso ha implicado que las necesidades de las mujeres estén por encima de, por ejemplo, del trabajo administrativo, ¿no? La norma dice, debes de tener atención 2 veces por semana con cada una de las usuarias que se encuentran en el refugio. Pero la parte administrativa también dice, debes entregar reporte para todas las actividades que se realizan dentro del espacio. Entonces, puede que no esté de acuerdo con el hecho de que hay que entregar administrativamente un montón de cosas, ¿no? Pero eso no significa que no se haga. Entonces, ¿cuál ha sido la actividad que he realizado para poder compaginar estas dos acciones? Pues bueno, ha sido dar prioridad, ¿no?, a cada una de las necesidades sin que esto tenga que evitar que yo entregue alguna de las dos actividades, ¿no? Por un lado es que se está trabajando con vidas humanas, se está trabajando todo el tiempo con necesidades básicas, y por el otro lado es que se tiene que reportar todo eso con lo que se está trabajando. Entonces es necesario, pues, sí priorizar, pero también la organización, ¿no? Creo que eso es necesario. Y agregaría yo que pues también es un trabajo en equipo, no trabajo en solitario, ¿no? Entonces eso es muy importante para poder ir compaginando aquellas cosas que pueda hacer que me parezcan no compatibles con el mismo proceso, con el momento, pero que siempre es importante pues ir hablando de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, la comunicación y el trabajo en equipo para poder subsanar algunas cosas que estén deteniendo o que estén generando alguna lentitud en el proceso. Me parece que eso es lo que me ha funcionado. Muchas gracias, Joana. Finalmente, Joel, ¿nos compartes, por favor, tu respuesta? Gracias, buenas tardes, maestra. Yo creo que en mi experiencia laboral, en donde más se ha reglamentado y ha habido normatividad que aplicar es justamente en el Instituto Electoral. Muchas veces no podemos compartir algunas de las cuestiones que vienen o que se reglamentan. Sin embargo, hay una premisa que debe ser importante: el respeto a la legalidad que debemos de cumplir, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de trabajar como servidores electorales. Aquí, más allá de que podamos o no estar de acuerdo, primero tendríamos que tener una propuesta justamente a lo que estamos cuestionando, pero una propuesta bien definida, argumentada y motivada, no nada más decir, ¿sabes qué? Es que no estoy de acuerdo. Le voy a poner un ejemplo que tuve en el área del Servicio Militar Nacional. Ahí regularmente no está reglamentado. En la ley no se aplica, por ejemplo, el que una persona, un joven que viva en Baja California, lo hacen que venga al Estado de México, por ejemplo, a tramitar una constancia de no haber, valga la expresión, tramitado sus cartillas del servicio militar, y no está reglamentado. Entonces, lo que hicimos en aquella ocasión fue justamente proponer que a través ahora de la vía digital, la constancia se solicitaría vía telefónica o vía correo electrónico, y el joven ya no tendría que desplazarse hasta acá para solicitar su constancia. Entonces, muchas veces, pues, no está uno de acuerdo, pero sobre todo se tiene que respetar, porque en eso es lo que regula nuestro trabajo. Gracias.
Gracias a ti, Joel. Esto es todo por mi parte. Le cedo la palabra a la maestra Vaquera, a la consejera, y gracias, Mayra. Gracias, maestra Mónica. Mayra, adelante, por favor, maestra. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes nuevamente. Es la misma dinámica, es una sola pregunta para los tres y les vamos a pedir por favor que se enfoquen en un ejemplo claro que ustedes ya hubiesen vivido. Cuentan con el mismo tiempo, alrededor de 2 minutos cada uno para responder, ¿sí? Por favor. La pregunta es la siguiente. Mencionen una situación que ustedes hubiesen ya vivido en donde su integridad o la de un miembro de su equipo ha quedado en duda y expliquen qué fue lo que ustedes hicieron para resolverlo. Entendamos integridad como congruencia en el actuar de ustedes o de esa persona de su equipo, congruencia con los principios éticos, con los principios, con los valores y su actuar. Empecemos contigo, Joel, por favor. Gracias, maestra. Un problema que tuvimos y fue justamente desarrollando la cuestión laboral electoral fue con 2 consejeros de 2018. No sé si no entendieron bien la función que ellos iban a desarrollar, que terminaba una sesión y ellos iban a la casa de campaña de un candidato. Eso empezó a la efervescencia de los representantes adversos. Justamente empezaron a reclamarles, incluso hasta encararlos. Y obviamente que eso puso no solo en duda la integridad de ellos, sino la integridad de todo el consejo. Fue muy complicado porque traían muy arraigadas sus ideas y platicar con ellos no fue nada sencillo. Fue un diálogo permanente durante muchos días, diría yo, hasta que logramos, ¿perdón? ¿Qué hiciste tú? Hasta que logramos hacerlos entender que en ese grupo de 6 consejeras, 3 consejeras y 3 consejeros, secretaria y presidente, pudieran tener problemas de desestabilización durante el ejercicio del desarrollo de nuestras actividades. La verdad se puso muy tenso, al final nos atacaban a todos porque ellos no querían entender que estamos para organizar una elección, para tomar una decisión y no para apoyar a Z o Y partido. Fue algo complicado que sí nos puso por varios días de cabeza, pero al final de cuentas, pues se hizo lo que se pudo, se trató de mantenerlos en calma y al final el proceso electoral salió bien. Gracias. Gracias, Joel. Por favor, Joana, tu turno. Gracias. Comparto el momento siendo supervisora electoral. Uno de los capacitadores comenzó pues a compartirme que no le gustaba mucho la zona donde estábamos trabajando, ¿no? Yo procuro siempre realizar acompañamientos para saber pues cómo está el proceso de adaptación en tanto los primeros días. Y después de estos acompañamientos, él me dijo que ya no eran necesarios, que él podía hacerlo solo, que él iba a trabajar conforme pudiera ir adaptándose al ritmo, ¿no? de las visitas y de la carga de trabajo. Entonces, bueno, confiando en que es un adulto y en que había quedado las reglas y los procedimientos claros, pues así lo consideré. Y después la comunicación que teníamos de que tenía que asistir todos los días a entregar carga de trabajo, pues empezó a dejar de asistir. Primero ponía pues como excusa pues que tenía una situación familiar, etcétera, etcétera. Toda esta situación siempre le estuve comunicando a la Junta, al área de capacitación, para tener como pues idea de que algo estaba ocurriendo, ¿no? Porque no estaba llevando carga de trabajo de este capacitador. Y bueno, cuando dejó de ausentarse como 1, 2 días, al tercer día, entonces eso no solamente fue comunicación verbal, sino que ya lo hice por escrito a la Junta, ¿no? O sea, dejé algo escrito
para que pudieran tener pues de conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Él se presentó 2 días después y dijo que había tenido un accidente y que no había recibido apoyo de la supervisora, ¿no? Lo cual pues nunca comunicó. Entonces eso dejó en duda pues primero mi trabajo, ¿no? Por el tema de la comunicación, y segundo pues su trabajo también de él por el tema de que no había avance ni carga de trabajo. Entonces, pues lo importante para mí fue el tema de respaldar la comunicación siempre, porque había antecedente de que yo Gracias, había estado Joana. mandando. Sí, gracias. Gracias, ya se terminó tu tiempo. Qué amable. Víctor, por favor. Hola. En el reciente proceso anterior me tocó ocupar la presidencia del Consejo, y cuando se nos hizo de conocimiento la integración de los 6 consejeros, hubo representaciones que me hicieron de conocimiento que uno de ellos tenía parentesco con un probable candidato al puesto eh, de titular de la planilla de ayuntamiento. Cuando se aprueban cuando se registran las candidaturas, y indudablemente ese parentesco, pues bueno, se determina, se materializa. eh, Hubo varias representaciones que me hicieron mucho hincapié. Vamos a impugnar porque un consejero tiene un parentesco directo con uno de los candidatos. Ante ello, yo lo que hice es hablar con el consejero y hacerle de su conocimiento que mientras él cumpliera con los requisitos para haber sido elegido como consejero mediante una convocatoria, y él se adecuara a los principios rectores del instituto, yo considero que a su integridad no se podía ver en un supuesto más allá de las observaciones que cada uno de los representantes hacían en ánimo de sus intereses. Entonces, en este apartado, bueno, el consejero me manifestó que él se conduciría de acuerdo a estos principios, y que indudablemente solamente en el caso que tuviera él alguna situación donde pudiera haber algún conflicto de interés, pues él preferiría abstenerse de, en su caso, votar. Entonces, en este apartado, creo que es importante cuando nosotros identificamos alguno de estos supuestos, adecuarnos a un procedimiento, a una norma, y una vez que lo cumplimos cabalmente, creo que la integridad está respaldada. ¿Sería cuánto? Gracias, Víctor. Sería todo de mi parte, consejera. Gracias, Mónica. Gracias, maestra Mayra. Estamos llegando al final de esta entrevista. Joel, Joana, Víctor, les agradecemos su participación en este proceso de selección para el cargo de vocal al que están aspirando. Siendo las 12:23, damos por concluida esta entrevista. Que tengan un excelente viernes. Gracias, buenas tardes, maestra. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Buena tarde a todos.